San Juan 10:30, un versículo muy clave que dice: yo y el Padre uno somos. Cuando hablamos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, no podemos hablar de tres personas diferentes y un Dios verdadero, así como es definida la doctrina de la Trinidad, sino que hablamos de manifestaciones, hablamos de oficios, hablamos de funciones diferentes de un único y Dios verdadero. Amén. El Señor Jesús dijo, yo en San Juan 14:16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Es una promesa que el Señor hace hablando acerca del Espíritu Santo, donde está diciendo que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, mora, ¿dónde? Mora en él, en el ser humano, moraba con ellos, vivía con ellos, pero que ahora iba a morar dentro de ellos. Amén, gloria al Señor. Entonces, ejemplo, hermanos, vamos a definir que el Espíritu Santo es Dios mismo, que eso no tiene discusión. Cuando la Biblia habla de Dios Padre, vamos a aclarar ese término, Dios Padre, cuando la Biblia habla del Padre, se está refiriendo también a Dios mismo. Por ejemplo, Gálatas capítulo 1, verso 14. Gálatas capítulo 1, verso 14 nos dice lo siguiente, puede buscar ahí también o creo que aquí lo vamos a tener en pantalla para que usted también lo pueda leer allí. Y dice, el verso dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso a las tradiciones de mis padres. Verso siguiente, a ver, yo veo si era ese. Disculpa, hermano, yo confirmo acá. Gloria al nombre del Señor. Entonces dice, pero agradó a Dios que me guardó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Sigue allí diciendo, amén. Bueno, está hablando allí Pablo acerca de que él fue llamado por Dios mismo, ¿sí? Que no era el texto que les iba a mostrar. Vamos a mirar acá. Dios es el Padre y vamos a mirar entonces otros textos también importantes de la palabra del Señor, como es Hebreos 12:9. Ahorita confirmamos el texto de Gálatas. Hebreos 12:9 dice lo siguiente: por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Cómo? Dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? O sea que Él es Padre, no solamente, hermanos, porque sea el Padre del Hijo en ese sentido espiritual, en ese sentido que ya nosotros lo entendemos, sino también porque es el Padre de toda la creación, pero también es nuestro Padre porque es el Padre en el nuevo nacimiento. Él es nuestro Padre, porque dice en San Juan capítulo 1, versículo, vamos a mirar, versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Fuimos engendrados por Dios. Amén, gloria al Señor.
fuimos engendrados por Dios, o sea que en el nuevo nacimiento Él también es nuestro Padre. Alabanzas al Señor. Entonces el título Padre indica una relación entre Dios y el hombre que ha sido regenerado, que ha sido transformado por el Señor. Por eso Él nos enseñó en la oración del Padre Nuestro, usted lo conoce muy bien, Él nos enseñó a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos. Está dando una cercanía. Ustedes que han nacido de nuevo por medio de la palabra, entonces son hijos de Dios. El mundo cree y dice que todos somos hijos de Dios, pero somos criatura de Dios. Y en ese sentido, entonces, los que somos verdaderamente hijos de Dios son los que hemos nacido de nuevo por medio del Espíritu y por su palabra. Alabanzas al Señor Jesús. Pero la Biblia dice claramente que hay un solo Padre. Amén. Y eso nos lo dice la palabra del Señor, de que hay un solo Padre. Y cuando nosotros podemos comprender eso en la Biblia, entonces se nos pueden aclarar muchas dudas. Por ejemplo, tenemos un texto en Efesios capítulo 4. Allí vamos a leer el versículo 5 y el 6. Muy importante lo que dice: un Señor, una fe, un bautismo. Solamente hay un Señor, solamente hay una fe que salva y solamente un bautismo que salva. Y sigue diciendo el verso 6: un Dios y Padre de todos, por el cual es sobre todos y por todos y en todos. Alabanzas al Señor. Entonces la Biblia nos dice que hay un solo Padre. Y ya vimos que ese Padre es Dios. Ya vimos que ese Padre es el Creador. Ya vimos que ese Padre es el que ha engendrado y que hay un solo Padre. Entonces viene una pregunta muy interesante. En un versículo que usted lo conoce, que usted se lo sabe de memoria, que usted lo ha leído también en la Escritura. Si hay un solo Padre, ¿por qué entonces en Isaías, cuando nos presenta y nos habla del Mesías que ha de venir, dice en Isaías capítulo 9, versículo 6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno? ¿Por qué se le da ese título a Jesús de Padre eterno si solamente hay un Padre y ese Padre es el Creador que hizo los cielos y la tierra? Hermano, se le da ese título a Jesús de Padre eterno simplemente, hermano, porque Él es el Padre. Por eso Él dijo: yo y el Padre uno somos. No hay una división, no hay dos personas o seres diferentes allí. Es un solo Dios manifestado de diferentes maneras. Alabanzas al Señor Jesucristo. Por eso es importante, hermano, observar incluso que el Señor Jesús fue el que dio a conocer ese nombre maravilloso, el nombre del Padre. Porque el mismo Padre había dicho, Él dio a conocer su nombre progresivamente. Y aunque no vamos a detener mucho en esta doctrina del nombre, pero valga este comentario. El Señor dio a conocer su nombre progresivamente. Y primero fue conocido como Adonai o como el Elión, o fue conocido también como Dios simplemente, Elohim, que significa Dios. Luego Él se dio a conocer con otros nombres compuestos, pero Él también se dio a conocer con el nombre Jehová. Pero Jehová no era su nombre definitivo, no era la revelación completa de su nombre, ya que el mismo Jehová dijo: mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. ¿Cuál día? El día que yo esté presente, ese día sabrán mi nombre. Está en Isaías 52:6. Ese día mi pueblo sabrá mi nombre cuando yo esté presente. Entonces también hay un salmo que es un salmo mesiánico, que es un salmo acerca de Jesús, del Mesías, que es el Salmo 22. El Salmo 22 es un salmo, escuche bien, mesiánico, está hablando acerca del Mesías. Y en el versículo 22, Salmo 22, usted puede leer todo
todo el salmo es bonito, es mesiánico, pero el versículo 22 hago referencia a lo siguiente. Salmo 22, 22 dice, anunciaré, hablando del ministerio del Mesías, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Está hablando de que Jesús iba a anunciar el nombre del Padre, el nombre de Dios a sus hermanos, o sea, a los israelitas. Y eso lo interpretó muy bien el escritor a los hebreos, porque él mismo toma ese nombre, ese texto en Hebreos capítulo 2, versículo 12. Él toma ese texto mesiánico y lo trae, y entonces, hablando acerca de Jesús, mira lo que dice ahí en Hebreos 2, 12. Allá era el Salmo 22, 22, aquí Hebreos 2, 12, dice, hablando de Jesús, bueno, desde el 11, dice, porque el que santifica, y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Verso 12, diciendo, y trae a colación ese versículo del Salmo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Aquí, si usted mira, está hablando de Jesús, del autor de la salvación, y dice que él venía a anunciar el nombre del Padre a sus hermanos. Y el nombre que él vino a anunciar, el nombre que él trajo, es el nombre de Jesús. Así que el nombre del Padre es Jesús. Con razón ese nombre no lo puso María, con razón ese nombre no lo puso José, sino que el mismo ángel enviado por Dios le dijo tanto a María como a José que le debían de poner el nombre de Jesús, ya que el nombre de Jesús significa Jehová salva, Jehová salvador. Así que ese nombre que él dio a conocer es el nombre glorioso, aleluya, el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos alabamos y glorificamos ese nombre? Por eso en el Evangelio de San Juan, el capítulo 17, donde él está haciendo una oración. Mire, hermanos, si él está orando, es porque está actuando como hijo. Ya vimos hace 8 días que Dios no ora como hijo, y por eso él dice, allí en esa oración, dice que él di a conocer tu nombre, amén, o vine en tu nombre, porque estaba hablando como hijo que dio a conocer ese nombre, que es sobre todo nombre. Por eso ese nombre dice, por lo cual se le ha dado un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Si Jehová es otro y Jesús es otro, ¿cómo es posible que toda rodilla se doble ante el nombre de Jesús? Y no dice de cualquier parte, dice lo que está en el cielo. Si en el cielo hubiesen 3, el Padre y el Espíritu Santo también se tendrían que arrodillar ante el nombre de Jesús. Pero hermano, hemos entendido, gloria a Dios por su palabra, de que no hay 2 ni 3, sino que ante ese nombre se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabe su santo nombre en esta mañana. Por eso, para finalizar esta partecita acá del nombre, en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo y dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Aquí las personas que están escuchando, usted no va a encontrar salvación en ninguna otra persona, en ningún otro ser. Solamente en el nombre de Jesús es que encontramos salvación, y por eso el bautismo también es en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, para perdón de los pecados. Alabanzas al Señor. Entonces vamos a hacer referencia a lo que es el Espíritu Santo. Y quiero decirles, hermano, que el Espíritu Santo sencillamente es Dios. No podemos, hermanos, separar y decir que el Espíritu Santo es otra persona. El Espíritu Santo es Dios. Créalo así, de esa manera, mírelo así, de esa manera, porque así lo dice y lo enseña la poderosa palabra del Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Vamos, por ejemplo, a mirar algunos textos que nos hablan acerca de eso.
y vamos a mirar, ejemplo, un versículo usted lo conoce muy bien, San Juan 4, 24. San Juan 4, 24, y dice, y también habíamos leído ahorita que hay un solo espíritu, no hay dos ni tres. Ahorita lo leímos en Efesios 4, 4, que hay un solo espíritu. Y entonces acá está diciendo en San Juan 4, 24, Dios es espíritu. Amén. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Hay un solo espíritu. Primera de Corintios 12, 11. No hay dos ni tres. Allí está diciendo que Dios es espíritu. Y si hablamos de que el Espíritu Santo es otro, entonces estaríamos hablando de dos espíritus. Pero mire lo que dice ahí en 1 Corintios 12, 11. La palabra del Señor, lo que nos dice, vamos a ver si lo tenemos también ahí en pantalla. Dice así la palabra del Señor: pero todas estas cosas, hablando de los dones del Espíritu, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque está diciendo que hay muchos dones, pero que el Espíritu es uno solo. Hay un solo Espíritu. Así que el Espíritu Santo es Dios. Amén, gloria al Señor Jesús. Vamos a mirar también algunas comparaciones más. Ejemplo, vamos a mirar en Hechos capítulo 5, verso 3. Vamos a mirarlo. Hechos 5, 3 y el versículo siguiente. Recordamos el pecado que cometió a Ananías y Zafira, los cuales mintieron. Y mire lo que les dice allí entonces el versículo 3. El Señor, por medio del apóstol Pedro, les dice, vamos a mirar el texto. Y Pedro dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a quién? Al Espíritu Santo, y sustrajeses el precio de la heredad. Allí está diciendo Pedro que le mintió al Espíritu Santo. Amén. Y el versículo 4 nos dice, reteniéndola, dice: no se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. En el versículo anterior dice que le mintió al Espíritu Santo, y en este versículo está diciendo que le mintió a Dios. Entonces, hermano, ¿le mintió a dos seres? No, absolutamente no. Le mintió, ¿fue a quién? A Dios mismo, que es el Espíritu Santo, porque no podemos desligarlo, no podemos separarlo. El Espíritu Santo es Dios mismo obrando y actuando a favor de su iglesia, viviendo dentro de nosotros. Es lo que nos presenta también. Miremos otra comparación bien interesante, lo que nos dice en Primera de Corintios capítulo 3, verso 16. Primera de Corintios 3, 16 nos dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Aquí está diciendo que somos, ¿qué, hermanos? Templo de Dios, templo del Dios viviente. Amén. Eso es lo que está diciendo, que este Dios grande y poderoso, que es Espíritu, mora en nuestras vidas. Aquí dice que somos templo de Dios. Amén. Así de claro. Pero ahí mismo en Corintios, ya en el capítulo 6, verso 19, la comparación que vamos a hacer, porque en este texto está afirmando y diciendo que el Espíritu de Dios es el que mora en nosotros, que somos templo del Espíritu de Dios. Ahora en 6:19 dice de la siguiente manera, amén, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Amén. Aquí está diciendo, hermanos, que nosotros entonces somos templo del Espíritu Santo. En el versículo anterior estaba diciendo que somos, ¿qué? Templo solamente de Dios, y aquí dice que somos templo del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, no podemos limitar
los términos Espíritu Santo o Espíritu de Dios. No podemos separarlos, no podemos decir que son dos personas diferentes. Estamos hablando del mismo Espíritu obrando de diferentes maneras. El Espíritu de Dios, por ejemplo, en la antigüedad se movía, se manifestaba y lo podemos ver desde la creación. El Espíritu de Dios aparece desde la creación porque nos dice en Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero también dice el verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía y estaba en tinieblas. Pero también dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. O sea que el Espíritu de Dios se movía. ¿Y qué empezó a hacer el Espíritu de Dios allá en el capítulo 1 de Génesis? Empezó a organizar, empezó a ordenar, empezó a llenar lo que estaba vacío. Y eso que vemos tan deprimente en el versículo 2, ahora después vemos una creación hermosa porque el Espíritu de Dios estaba allí actuando activamente, obrando y haciendo toda la creación. Amén, alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Y ese Espíritu Santo es el mismo que nosotros podemos ver y podemos sentir moviéndose en nuestros corazones, porque no es otro. Ese mismo Espíritu Santo sigue ordenando, ese mismo Espíritu Santo sigue llenando vacío, ese mismo Espíritu Santo sigue trayendo luz a nuestras vidas. Amén, alabanzas al Señor. La Biblia nos dice que esos profetas de la antigüedad fueron movidos por el mismo Espíritu Santo. En 2 de Pedro capítulo 1, verso 21, dice que aquellos hombres de la antigüedad, alabanzas al Señor, 2 de Pedro 1, 21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, está hablando de las escrituras, de la palabra. Y bueno, vamos hermanos a leer desde el verso 20. Desde el verso 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, amén, hablaron siendo inspirados, oiga, por el Espíritu Santo. Dice que los profetas hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y muchos dicen entonces que el Espíritu Santo, solamente los que lo separan, pueden decir que el Espíritu Santo solamente se manifestó cuando el Señor se fue y llegó el día de Pentecostés. Pero aquí está hablando que aún desde la antigüedad el Espíritu Santo inspiró a los profetas. Eso quiere decir que es el mismo Espíritu obrando, es sencillamente el Espíritu Santo es Dios. No hay necesidad de usar un término particular o decir el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo es diferente. No, creemos que cuando se habla del Espíritu Santo está hablando de Dios, que es omnipresente, que es invisible, pero que obra en todas partes, en todos los corazones, que puede llenar los corazones, que lo llena todo con su presencia. Es la obra invisible de Dios, ungiendo, capacitando, llenando, bautizando. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo, pero no es otro ser de la deidad. Bendito el nombre del Señor Jesús. El término habla de Dios en actividad. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y creo, hermano, que se sigue moviendo también ese mismo Espíritu de Dios aquí en mi casa en esta mañana. Allá en tu casa se sigue moviendo el Espíritu Santo. Alabanzas al nombre del Señor. Este Espíritu Santo es el quien actúa directamente en la conversión de alguien. Porque dice que el Espíritu Santo iba a venir para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Usted y yo predicamos la palabra. Hay evangelistas, usted le habla a alguien, a una visita, a un familiar, a un vecino, pero usted y yo no tenemos el poder para convencer a nadie.
Pero el Espíritu Santo, a través de esa palabra que usted habla, a través de esa palabra que se predica, a través de las redes, el Espíritu Santo es quien convence. El Espíritu Santo es quien redarguye las mentes de los corazones. El Espíritu Santo es quien hace esta obra en nuestras vidas. Por eso el Señor Jesús le dice a Nicodemo: de cierto os digo, que si no naces del Espíritu, amén, que si no naces de nuevo, amén, del agua y del Espíritu, no entrarás al reino de Dios. Nosotros hemos nacido de nuevo, del agua que representa la palabra y del Espíritu que nos ha regenerado. Hemos podido nacer de nuevo por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El Espíritu Santo se sigue moviendo, pero tampoco es como una secta por ahí dice que es la fuerza activa de Dios. ¿Cuál fuerza activa de Dios? El Espíritu Santo es Dios mismo manifestado con poder y autoridad en la vida de un creyente y en la vida aún de los inconversos, para convencerlos de que tienen que cambiar de vida, de que tienen que nacer de nuevo para empezar a experimentar, aleluya, lo que es una nueva vida en el Señor. Y esto no lo hacemos nosotros, eso lo hace solamente el poder de Dios, aleluya. Gloria al Señor. Entonces, hermano, el Espíritu Santo es Dios. Eso no nos cabe la menor duda. Utilizamos entonces nosotros estos términos: Espíritu de Dios, Espíritu Santo, pero bautismo del Espíritu Santo, llenura del Espíritu Santo, pero no estamos hablando de espíritus diferentes. Estamos hablando, hermanos, de esa obra poderosa que hace el Espíritu Santo. Y entonces, cuando el Señor hace la promesa del Espíritu Santo, que es muy interesante poder analizar esos versículos ahí en San Juan. Él hace la promesa del Espíritu Santo en el capítulo 14 y él dice, el versículo 16 en adelante: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. O sea que nosotros ya tenemos un consolador que está con nosotros no por un momento, no por unos días, no simplemente cuando estamos bien, cuando todo fluye bien. Un consolador que estará con nosotros para siempre. Amén, gloria al Señor. El Espíritu de verdad, sigue diciendo el verso 17, el cual el mundo no puede recibir. Este Espíritu Santo el mundo no lo puede recibir. ¿Sabe por qué? Porque no le ve, ni tampoco le conoce. Para el mundo esto es una locura. Para el mundo usted decirle que usted recibió el Espíritu Santo, muchos hasta se burlan y le dicen loco. Porque el mundo no puede ver las cosas espirituales. Dice que el hombre natural ve las cosas naturales, pero el hombre espiritual ve las cosas espirituales. Y estas cosas han de discernirse espiritualmente. Y el mundo no le conoce. Pero usted y yo sí le podemos recibir. Y por eso creo, hermano, que usted puede recibir el Espíritu Santo. Dice ahí el versículo 17 que estamos leyendo: vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Él está hablando allí como hijo y él decía mora con vosotros. Está queriendo decir yo estoy con vosotros, porque Jesús es el mismo Espíritu Santo. Hay un texto también que nos afirma esto, que Jesús es el Espíritu Santo. Hagamos un paréntesis aquí. Hagamos un paréntesis y miremos ese texto que nos habla de que Jesús es el Espíritu también. Y eso está en Segunda de Corintios, capítulo 3. Dice el verso 16 y 17. Dice la palabra del Señor: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Amén, el velo se quitará. Pero mire lo que dice el verso siguiente: porque el Señor, hablando de Jesús, es el Espíritu.
No dice es un espíritu, dice es el espíritu. Amén, gloria a Dios. Es el Espíritu y en Efesios ya vimos que hay un solo Espíritu. Y si Jesús es el Espíritu Santo, Él es el Espíritu Santo porque Él es santo. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. A ver, hermano, en su casa está el Espíritu del Señor. Hay libertad para que lo alabe. Hay libertad para que diga gloria a Dios. Hay libertad para darle un aplauso allá en su casa. No importa que digan que se enloqueció. No importa que digan que estamos locos, lo que sea. Alabe, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Jesús es el Espíritu. Entonces, volviendo al texto de San Juan, nos está diciendo allí, íbamos en el versículo 17, dice, pero vosotros le conocéis y le podéis recibir porque mora con vosotros, o sea, está con ustedes. Pero no solamente va a estar con ustedes, Jesús estaba con ellos, así en forma física, pero ahora hace una promesa y estará en. Ya no, una cosa es decir con y otra cosa es en. Una cosa es decir yo estoy con fulano, yo estoy con perano, otra cosa es decir estoy dentro, estoy en. El Señor dice, mora con ustedes. Él estaba con ellos, pero vendría el Espíritu Santo y ya moraría dentro de ellos. Verso 18, porque ahí está la respuesta, el verso 18. Ahora, hay San Juan 14, 18. Dice entonces, un versículo muy corto, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Oiga bien ese texto, hermano. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Quién dijo eso? Jesús. Dígame como quién estaba hablando. ¿Como quién? ¿Como qué oficio estaba hablando? ¿Quién es el que deja huérfano? Padre, claro, está hablando como Padre, porque Jesús también es el Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Cuánto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces Jesús como Padre está diciendo, no los voy a dejar huérfanos, vendré a vosotros, aleluya. Y ya no iba a venir en forma física, ya no iba a venir en un cuerpo. Ese cuerpo que Él se preparó como hijo tuvo un oficio, una función, bendito el Señor, pero ahora iba a venir en forma de Espíritu Santo, donde podía habitar en todo lugar, donde no había límite de tiempo ni de espacio, y puede morar en el creyente. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Y todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, Él es el Espíritu. Y dice entonces el versículo 26, ahí mismo en ese capítulo 14, el versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, amén, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. El Espíritu Santo vino para enseñarnos, para guiarnos, para enseñarnos y recordarnos la palabra. Por eso, hermano, cuando usted está lleno del Espíritu Santo, es una bendición muy grande. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo le recuerda la palabra. Y cuando de pronto usted va a pecar o está siendo tentado, viene una palabra de ese Espíritu que mora dentro de su vida y lo redarguye. Y la tentación la vencemos por medio de la palabra. Y por eso dijo el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y este es mi nuevo pacto que haré con la casa de Israel. Ya no les daré más mis leyes en unas tablas de piedra, sino que se las escribiré en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y ya no tendrán necesidad de decirle a aquel y a fulano que les enseñe, sino que yo mismo les enseñaré y seré su maestro, su guía. Y aquí tenemos un consolador, un maestro que nos guía a toda la verdad. Alabanzas al nombre de Jesús. Adore su nombre en esta mañana, porque Él vive y permanece para siempre. Alabanzas al Señor Jesús. Amén. Y hablando acerca de esta obra maravillosa del Espíritu Santo. Amén. Dice entonces en el capítulo 16, ahí mismo hablando acerca de
de la obra del Espíritu Santo, capítulo 16 de San Juan, y dice el versículo 7. Mire qué bonito este versículo 7. Pero yo os digo la verdad. Señor no miente. Yo os digo la verdad. ¿Cuál es la verdad? Os conviene que yo me vaya, dice Jesús. Les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque estaba en una forma física, en un cuerpo. Y dice que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Nos convenía que el Señor se fuera. Claro que sí. Por eso, entonces Él después de haber resucitado y después de estar unos 40 días después de su resurrección con el pueblo, dando a los discípulos y además creyentes, dándoles pruebas indubitables acerca de su resurrección, mostrándose a personas, a sus discípulos, a 500 personas en una sola oportunidad, se les presentó el Cristo resucitado, pero después de ello fue necesario que Él se fuera. Pero esa palabra tuvo que haber quedado ahí. No los voy a dejar huérfanos. Les conviene que yo me vaya. Oh, me voy en la parte física. Pero vendrá el Consolador, que es el mismo Espíritu de Dios, que es el mismo Dios manifestado en espíritu a favor de la iglesia. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Y entonces por eso nos convenía que Él se fuera. Amén. Y cuando Él venga, convencerá al mundo. Mira, hermanos, hoy en día, por la gracia del Señor, tenemos una iglesia aquí en Colombia grande. Tenemos más de 4.600 lugares de predicación. Tenemos más de 4.600 pastores, obreros. Tenemos más de 40 misioneros en diferentes países. Y hermano querido, esta obra a usted y a mí no nos convenció. Esta obra no la hizo el misionero, no la hizo el pastor. Simplemente Pablo dice, somos colaboradores. Pero hermanos, el artífice de esta obra es Dios. Dios es el que convence. El Espíritu Santo es el que convence. El Espíritu Santo es el que pone el querer, el sentir de predicar la palabra. El Espíritu Santo es el que inspira al predicador para llevar esta palabra. El Espíritu Santo es el que regenera, el que transforma a las personas. El Espíritu Santo es el que convence, el que cambia, el que transforma, el que llena. Esta obra definitivamente es del Espíritu Santo. Esta obra es de Dios. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Alabanzas al nombre del Señor. Por eso esta obra nadie la puede detener. Y el Señor le dice a sus discípulos, quédense en Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Esa fue una promesa maravillosa. Y dice ahí en Hechos capítulo 1, versículo 5. Y luego leemos el 8. Versículo 5 dice, porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos tuvieron esa promesa. Era una promesa maravillosa, la promesa del Padre. Qué bendición, porque dice también el versículo 4, dice que esperasen la promesa del Padre. Otro texto de unicidad. Mire Hechos 1:4. Hechos 1:4 dice, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Y le hago una pregunta, ¿quién fue el que les hizo la promesa de que iba a venir un consolador? ¿Quién fue? Fue Jesús.
Y aquí está diciendo que es la promesa del Padre, porque Jesús es el Padre. Amén, gloria a Dios. Y que iban a recibir poder para ser testigos. Amén. Que iban a iban a recibir poder para predicar el evangelio en todo el mundo. Y definitivamente eso sucedió el día de Pentecostés, capítulo 2 de Hechos, que conocemos ese texto, que cuando estaban allí juntos, estaban reunidos, unánimes, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban todos sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Oiga bien, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Alabanzas al Señor. Y hablaban en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Fueron llenos de Jesús, pero en el poder del Espíritu Santo, de Dios, en el poder del Espíritu Santo. Algunos se quedaron vislumbrados a ver lo que estaba pasando, atónitos. Otros se burlaban de ellos y otros decían que estaban locos o borrachos. Y es ahí cuando el apóstol Pedro se pone en pie y da un discurso, pero quiero llamar la atención en algo, porque él trae ahí a la memoria el texto que está en Joel, el profeta Joel, y dice ahí en Hechos capítulo 2, verso 16, mas esto lo dicho por medio del profeta Joel, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu. O sea, hermanos, que el espíritu que se estaba derramando allí era Dios mismo, no era otro. Entonces derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Amén, sobre vuestros hijos, sobre vuestras hijas, y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Era el mismo Dios manifestado, derramado en el poder del Espíritu Santo. Fue una inspiración que Dios le dio al profeta Joel cuando dice: después de estas cosas derramaré de mi espíritu. Si retrocedemos la historia al libro de Joel, le recomiendo que se lo lea. Empieza con una devastación terrible para el pueblo de Israel, una devastación donde vinieron plagas, consumieron, y luego llegó otra plaga y consumió, otra plaga y acabó con la nación, con las riquezas, y estaban en la miseria. Pero estando en la miseria, Dios les manda una palabra. Ellos creen en esa palabra y se arrepienten, y dice la Biblia que después de que se arrepintieron, después de estas cosas derramaré de mi espíritu. Hay un llamado a la conversión, dice Joel, que se convirtieran, pero de verdad, de no simplemente de una manera religiosa, sino de verdad. Y después de que hicieran esto, dice: derramaré de mi espíritu. Y Pedro trae a colación ese texto y dice: es Dios, es el cumplimiento de la promesa de que Él dijo: derramaré de mi espíritu. Así que aquí podemos ver aún más de que Dios es el Espíritu Santo. Es un privilegio, hermano, es un honor muy grande que dentro de nosotros, personas tan sencillas, personas tan humildes del común, Dios haya querido, aleluya, derramar de su Espíritu Santo y hacernos su templo, aleluya. Pero por eso Él, antes de venir a morar, Él tomó nuestras vidas, las limpió, las transformó, amén, las regeneró, las justificó y luego las llenó con su Espíritu Santo, amén, y vino a morar en nuestra vida. Qué privilegio, qué honor tan grande poder sentir y saber que el Espíritu de Dios mora en nosotros, aleluya. Pero además de ser un privilegio, es una responsabilidad, porque el Espíritu que hay dentro de nosotros nos anhela celosamente. Quiere decir que Dios no nos comparte con nadie. Ese Espíritu nos anhela, nos cela, nos cuida, amén, porque quiere que vivamos solo y exclusivamente para Él. No contristemos pues el Espíritu Santo que está en nuestra vida.
Con el pecado el Espíritu Santo es contristado. Con el pecado el Espíritu Santo entonces es contristado y sale de la persona. Oh, pero qué bueno cuando nosotros podemos, en vez de contristarlo, avivar el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. Oh, vivir bajo la influencia del Espíritu Santo es una vida llena de poder, es una vida llena de gozo, es una vida llena de victoria. Pese a las dificultades, hermano, uno se siente confiado, uno se siente seguro, uno se siente reconfortado. Amén, porque sabe que el profeta también lo dijo. Oh, no es con espada, no es con lanza, no es con jabalina, ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu, dijo Jehová. Es con su poder y con su Espíritu que usted y yo podemos ser más que vencedores. Hoy más que nunca se necesita una iglesia llena del Espíritu Santo. Hoy más que nunca se necesita una iglesia que busque la gloria de Dios en su vida. Oh, alabanzas al Señor. Hoy más que nunca necesitamos, hermano, que el Espíritu de Dios nos mueva, nos inspire, nos guíe. Aleluya. Porque de esta manera tendremos victoria en nuestra vida. Oh, qué bendición cuando la iglesia puede clamar por avivamiento. Y el avivamiento, hermano, no tienes que esperar que nos reunamos. Oh, qué bueno cuando lo podamos hacer. Oh, qué bueno si el Señor nos permite una convención en algún tiempo. Oh, hermano, pero quiero decirle una buena noticia. El Dios de allá que se movía en el templo, el Dios que se movió en Pentecostés, el Dios que se movía y que yo he sido testigo desde niño en las convenciones y en los coliseos, ver movimientos del Espíritu Santo, donde aún paralíticos se levantan, donde muchos reciben el Espíritu Santo y muchos son sanos. Oh, yo soy testigo de eso. Oh, pero quiero decirle que no quiero vivir simplemente en el pasado, sino que hoy también quiero ser testigo del poder de Dios obrando maravillas. Oh, aún en los hogares Dios puede obrar maravillas. Dios puede sanar en esta hora. Dios puede restaurar en esta hora. Dios puede bautizar con el Espíritu Santo a alguien en esta hora, porque es el mismo Dios manifestándose con poder en medio de la iglesia. Oh, no, que lo adore en esta hora, que lo glorifique en esta hora, porque Él merece ser exaltado y glorificado. No sé si tenemos ahí a nuestro hermano Marcos, si podemos hacer ahí enlace con él, hermano, para que finalicemos cantando una alabanza. Y qué bueno que alguien allá, si tiene la posibilidad, pueda ahí decirle: Señor, aquí está mi vida. O alguien que no comprendía quién era el Espíritu Santo, quién era Dios, y que hoy pueda comprender, aleluya, esta bendita palabra y quiera entregarse al Señor, que el Espíritu Santo haya obrado en su vida, en su corazón en esta hora. Yo le invito para que usted de una manera especial, de una manera maravillosa, le diga: Señor, aquí estoy, aquí está mi vida. Oh, trata conmigo. Si una visita quiere que oremos por usted, escríbanos ahí a través del chat, escríbanos. Si una visita está por allí, yo le invito para que lo haga, nos escriba. Y también algún hermano que necesite oración en esta hora, vamos a invocar este nombre que es sobre todo nombre, el nombre glorioso de Jesús. Aleluya, alabanzas al Señor. Él está aquí con nosotros.